persona muy conocida en nuestro medio, un gran historiador, muy estudioso de toda nuestra historia y muy en especial de lo que es nuestra metafísica colombiana. Él muy gentilmente nos ha venido a dar una charla sobre el papel moneda en Cundinamarca en los años 1865-1908. Queremos agradecerle pues, que se hubiera tomado el trabajo de venir hasta acá, presentando esta charla y darle la bienvenida. Yo lo veo con don Jorge Arsenio. Muchas gracias, don Jorge Arsenio. Este salón es todo suyo. Muy amable, gracias. Muy buenos días, queridos amigos y colegas. Para mí es una gran satisfacción encontrarme hoy entre ustedes, y porque he venido desarrollando a través de mi larga vida ya de coleccionista, especialmente estudiar lo que es la numismática y la notafilia, ¿sí? Para que los billetes y las monedas no se queden solamente guardadas en álbumes, sino que las estudiemos, aprendemos de ellas, porque todas ellas nos cuentan una historia, una gran historia, tanto una moneda, por más insignificante que sea, como un billete, nos cuenta una historia. ¿Qué pasó en ese momento, en ese tiempo? Acuñaron o emitieron ese billete. Entonces me he tomado el trabajo de recopilar una historia de 1865 a 1905 sobre las emisiones de la banca libre en Colombia, cual fue un periodo muy agitado en Colombia, pues toda la mayoría ha sido, todos los periodos han sido muy agitados, pero ese fue un periodo monetario muy agitado en nuestro país. Entonces, con mucho gusto vengo para presentarles este trabajo. Bienvenida mi hermana linda Nelly Gómez, aquí presente. Y a mi querido sobrino Guillermo Rueda, bienvenidos, justo y a tiempo. Discúlpenme, quisiera contarles, mientras se acomodan, que don José Arsenio este trabajo lo presentó hace unos 15 días en la Academia de Historia de Cundinamarca y con este trabajo se recibió como académico de número. Entonces, por eso es que el trabajo como tal está enfocado solamente en las emisiones de papel moneda de la región de Cundinamarca y Bogotá. Sabemos que Antioquia, por ejemplo, es una región muy rica en esas emisiones durante ese tiempo, también Santander, también la costa norte, pero el trabajo como tal está enfocado solamente en este marco para también poder definir un poco algo que sea más fácil de manejar a nivel de periodo y también circunscribirlo a un territorio que es un territorio pues en el cual se asienta y tiene como jurisdicción la Academia de Historia de Cundinamarca. Entonces esa es la razón por la cual este trabajo tiene como esta concentración. Está enfocado en ese periodo y en ese sitio geográfico de nuestra República, de Colombia. Bueno, yo me perdono. Breve contexto histórico. Según refiere el historiador norteamericano Charles Bertin, las reformas liberales empezaron a tomar forma en 1849 con la abolición de la esclavitud, la división de los resguardos indígenas, la ampliación de las libertades civiles y de prensa, la abolición de la pena de muerte por delitos políticos, la descentralización de la administración y de los impuestos, el mayor control de los gobiernos locales sobre la Iglesia, la supresión de los tribunales eclesiásticos especiales y el amplio desarrollo del sistema bancario en Colombia. Estas reformas se elevaron a categoría constitucional en 1853 y luego en 1863. Tal como nos cuenta el investigador Jorge Enrique Ibáñez, el 13 de junio de 1855, estando encargado de la presidencia y vicepresidente de la Confederación Granadina, don Manuel María Mayarino, se expidió la ley orgánica de bancos de emisión, descuento y depósito,
Mediante esta ley autorizaba la formación de bancos y la ejecución de todas las transacciones de interés y las funciones que las pudiera corresponder conforme a los reglamentos pedidos por el presidente de la República. Los bancos tenían derecho a emitir billetes redimibles en moneda legal de oro o de plata de ley 0900 al momento de su presentación. Debido a su pasado colonial, Colombia heredó un sistema monetario basado en la circulación doméstica de plata y de paridades oro-plata, con lo cual podría entenderse esta práctica como sistema bimetálico. Solo desde las reformas liberales de mediados del siglo, consolidadas en la Constitución de 1863, se puede hablar del surgimiento de la banca privada, con apoyo de los bancos privados y sinoficiales que surgieron en esa época. Las élites regionales ampliaron y fortalecieron su poder político y económico gracias a que captaban metálico y emitían papel moneda. Esto ocurrió al amparo de la ley del 27 de mayo de 1864, que autorizó contratar la fundación de un banco nacional, y de la ley 35 de 1865, que confirió privilegios a la sucursal del Banco de Londres, México y Sudamérica en Bogotá para emitir billetes durante 7 años, durante 20 años. Esta autorización se extendió a todos los bancos que se fundaran en el país con este propósito a partir de ese momento. Uno de los desarrollos económicos más importantes del periodo del radicalismo liberal fue la creación del sistema de banca libre, que perduró desde 1865 hasta 1886, año en que se inició el curso forzoso. La banca libre supuso una nueva manera de entender la economía y cubrió el periodo del radicalismo liberal y el inicio de la regeneración. Las instituciones bancarias que se formaron conforme a la Ley 35 de 1865 tenían libertad para emitir billetes admisibles como dinero en pago de impuestos y derechos nacionales y, en general, en todos los negocios que involucraran al gobierno. El sistema de banca libre generó ventajas como la disminución de las tasas de interés del 15% al 8%, alivió la escasez de moneda circulante, proporcionó facilidades para las transacciones comerciales y la financiación al comercio y posibilitó el fortalecimiento de la industria artesanal, su posterior tránsito hacia la artesanía semifabril y luego la empresa manufacturera. En 1880 se creó el Banco Nacional como agente financiero del gobierno central. Este tenía el monopolio de emitir billetes, aunque a los bancos privados se les permitió seguir emitiéndolos siempre y cuando aceptaran a los billetes del Banco Nacional como medio de pago. En una clara muestra de política proteccionista, Rafael Núñez defendía la intervención del gobierno en los asuntos económicos de todo el país, a diferencia de los liberales radicales, quienes abogaban por el federalismo, según lo estipulaba la Constitución de 1863. Hacia 1885 hubo una notable crisis fiscal debido a la caída de las exportaciones de quina. A esto se sumó la guerra de los radicales liberales contra Núñez. Como consecuencia, se adoptó la Constitución radicalmente centralista de 1886. En 1885 también se adoptó la emisión de billetes por parte del Banco Nacional, como una medida temporal para saldar la crisis. Con esto se depreciaron los billetes y el 1 de mayo de 1886 se acogieron los billetes del Banco Nacional como moneda de curso forzoso. La Ley 87 de 1886 reiteró el carácter de moneda legal del billete del Banco Nacional, su recibo forzoso en pago de las rentas y contribuciones públicas, así como en las transacciones particulares. Otro de los mecanismos que utilizó la regeneración en esta misma ley para implementar el curso forzoso fue la prohibición de estipular en moneda extranjera los contratos civiles y mercantiles. Esta última medida buscaba afiancar uno de los objetivos políticos más importantes del nuevo régimen monetario, la creación de una moneda nacional,
Recordemos que este periodo de la regeneración coincide con una fuerte inflación y con una notable devaluación del peso, lo que llevó a que hubiera sobreoferta de papel moneda. Según informan los estudiosos de la historia económica, entre 1850 y 1880 operó en Colombia el patrón plata para la convertibilidad de los billetes, y entre 1880 y 1885, hasta la creación del Banco Nacional, operó el patrón oro, billete de papel moneda convertibles por oro. Se puede decir entonces que hasta 1885 Colombia estuvo en el bimetallismo como patrón monetario, pero el sistema monetario operó en la práctica como un patrón plata. A partir de 1886, con el decreto del uso forzoso de los billetes del Banco Nacional, operó el régimen de papel moneda y convertible. De esta manera, la tasa de cambio del peso con respecto a la moneda extranjera se fijó en el mercado libre. La Ley 57 de 1887 le quitó la facultad de emisión a la banca privada, en principio de forma transitoria, pero luego pudo verse que fue de manera definitiva. El Banco Nacional hacia 1888 llegó al límite acordado para la emisión de billetes, 12 millones de pesos, pero siguió emitiendo sin control hasta 1893, cuando se descubrieron esas emisiones clandestinas. El escándalo político que esto suscitó llevó a la cancelación del Banco Nacional en 1896 y a la suspensión de emisiones de papel moneda. Sin embargo, en 1898 tuvo que volver a emitir debido al colapso de los precios internacionales del café. Luego sería el Tesoro Nacional el que haría nuevas emisiones. Desde 1886 a 1890, desde 1886 hasta 1896, manejó las emisiones el Banco Nacional. Posteriormente fueron diligenciadas por la Junta de Emisión 1894 y la Tipografía Nacional. La Guerra de los 1000 días, 1898 a 1903, tuvo una incidencia notable en el desarrollo de la banca, pues trajo una crisis que derivó en inflación y en la caída de la base monetaria. En 1903, el gobierno de Marroquín realizó una reforma monetaria que determinó la libre estipulación. Posteriormente, el presidente Rafael Reyes, 1904-1909, quien tuvo como prioridad la amortización del papel moneda para mantener el control sobre las nuevas emisiones monetarias, dispuso crear la Junta de Amortización. Cerramos este breve bosqueo histórico notando que en términos generales el periodo de banca libre duró hasta 1923, cuando se creó el Banco de la República de Colombia. No olvidemos algunos importantes hechos político-económicos aparecidos en el periodo comprendido entre 1863, fecha en que se federalizó la República de Colombia, y 1923, cuando se hizo insostenible para el país el sistema bancario imperante. Durante este lazo ocurrieron acontecimientos políticos como la guerra de 1876 a 1877, la guerra de 1885 a 1886, la guerra de los 1000 días entre 1899 y 1902, y la pérdida del departamento de Panamá. En la esfera económica, como hechos más representativos, se puede mencionar la bonanza de las exportaciones de tabaco, al igual que los altos, aunque fluctuantes, precios externos del café, el tránsito de la producción artesanal a la semifabril, finalmente a la fabril, de modo particular en el departamento de Antioquia, y la intercomunicación de algunas zonas del país a través de los ferrocarriles. Los bancos y las casas comerciales en Bogotá y Cundinamarca. El siglo XIX en Colombia fue de transición hacia una economía capitalista. El país se organizó política y económicamente en regiones. La región cundinamarquesa, teniendo a Bogotá como el centro político,
fue la de mayor desarrollo económico. Hacia 1870 surgió en la ciudad una élite de negociantes que vincularon actividades como la ganadería y la agricultura, enfocada especialmente en las haciendas cafeteras. También se crearon pequeñas y medianas empresas dedicadas a la importación de diversos productos. Como ya habíamos anotado, en el periodo de la banca libre se le permitió a los bancos privados emitir billetes convertibles. En este marco, particulares, nacionales o extranjeros pudieron establecer bancos en Cundinamarca, los cuales se regían como cualquier actividad industrial por el Código de Comercio. Ellos tuvieron la facultad de emitir billetes, hacer préstamos y recibir depósitos con la condición de mantener en caja una reserva del 33% sobre el total de los billetes en circulación. Uno de los bancos que lideró esta práctica fue el Banco de Bogotá. El primer banco privado creado en el país fue el Banco de Bogotá en 1870, luego se creó el Banco de Antioquia en 1872 y en 1875 vio la luz el Banco de Colombia. Curiosamente, dos de ellos todavía existen. Estos bancos se crearon bajo el influjo de las ideas liberales que propendían por la autonomía federalista y el incentivo a la libre empresa para impulsar el crecimiento económico. El periodo de la segunda mitad del siglo XIX, se caracterizó por las fluctuaciones, las exportaciones y con ello la variación de la oferta de dinero. Eso quiere decir que la dinámica interna estuvo condicionada por la movida económica extranjera, lo que también determinó a los bancos comerciales. El desarrollo del sistema financiero colombiano tuvo un origen regional, pues algunos de los comerciantes locales que iban teniendo éxito optaron por volverse banqueros. Fue así como aparecieron numerosos bancos, cerca de 40 en el territorio nacional, y se generó una mayor liquidez en el mercado local, debido a la circulación de billetes convertibles en metálico. Esto trajo la ampliación de las transacciones comerciales, así como la reducción en las tasas de interés y con ello la amplitud de la oferta de crédito para el gobierno y los comerciantes. Sin embargo, Bogotá y Cundinamarca muestran profundas diferencias con otras zonas del país donde se desarrolló un sistema bancario importante, pues la capital no tenía recursos naturales de relevancia comercial, excepto las minas de sal de Zipaquirá y de Mojón, que llegaron a convertirse en recursos fiscales del gobierno. Los bancos bogotanos obtenían sus recursos en tres formas: mediante depósito de cuenta corriente o depósito de alta liquidez, sobre los que giraban cheques y se pagaba un interés sobre su valor mínimo; mediante depósitos a la vista, sobre los que no se giraban cheques y se podían retirar en plazos menores a 30 días; y mediante depósitos a plazos a 3, 6, 12 meses, sobre los que se pagaba un interés conforme a los términos de la operación. Con la creación en 1880 del Banco Nacional, los bancos bogotanos vieron restringidas sus operaciones y tuvieron que hacer préstamos obligatorios al gobierno durante la guerra de 1885. Además, debido a las guerras civiles y a las dificultades en el transporte, no se pudieron abrir muchas sucursales. Con todo, los bancos de la ciudad central sí tuvieron agentes nacionales y corresponsales extranjeros en los mercados de París, Nueva York y Londres. También vale la pena recordar que algunas de las casas comerciales y de los bancos privados actuaban como agentes financieros del gobierno, básicamente el de Bogotá y el de Medellín. Los bancos de Bogotá, de Colombia y Popular se organizaron como sociedades anónimas en las que participaron los comerciantes locales más importantes. Los accionistas de estos bancos no fueron unas cuantas personas o una determinada familia, como sí sucedió en Antioquia. En Bogotá se distribuyeron las acciones en diversos comerciantes y negociantes locales, pero no alcanzaron a llegar a las regiones, pues no encontramos accionistas de otros importantes municipios de Cundinamarca. Esto es una notable diferencia con la banca de las regiones, especialmente con la de Antioquia
donde la concentración del capital bancario se estuvo en manos de familias específicas, las que además estaban estrechamente vinculadas con la provincia antioqueña. Los bancos de Bogotá y Colombia tuvieron un gran poder en el territorio colombiano. Hacia 1886 el metálico en caja de estos bancos representaba el 68% y los billetes de circulación el 46% del sistema bancario total o local. Esto se mantuvo en el tiempo, pues hasta 1914 los dos bancos seguían teniendo más del 70% del total de las cuentas corrientes locales y el 60% de las del país. Pero estos no fueron los únicos bancos que se fundaron en Bogotá y en el departamento. Entre 1870 y 1905 se establecieron en Bogotá y Cundinamarca 19 bancos de origen nacional y 3 que eran sucursales de bancos extranjeros: el National City Bank, el Banco de Londres, México y Sudamérica y el Banco Mercantil. Que podemos ver una tabla con los bancos y las fechas de fundación y los que se conocen en la fecha de liquidación también están representados ahí. No sé si atrás se alcanza a leer. Hombre, Bueno, Banco de Bogotá, fecha de fundación. Solamente voy a leer la fecha de fundación y el nombre del banco. Banco de Bogotá, 1870. Banco de Colombia, 1875. Banco Popular, 1877. Banco de Crédito Hipotecario, 1883. Banco Internacional, 1885. Banco de Cundinamarca, 1881. Banco de la Unión, 1881. Banco de Zipaquirá, 1881. Banco de Tequendama, 1881. Banco del Occidente, 1882. Banco Hipotecario, antes de 1888. Banco Prendario, antes de 1888. Banco de los Exportadores, 1897. Banco de Agricultores, 1899-1902. Banco de Crédito y Comercio, 1899-1902. Banco de Ahorro Mutuo, 1899 a 1902. Banco Americano, 1889. Banco del Comercio, 1901. Y Banco Central, 1905. Este banco, fundado por Rafael Reyes, que hizo las veces de Banco Nacional. Los negociantes de Bogotá que estuvieron involucrados en la creación de bancos también se preocuparon por realizar una carrera política y llegaron a ser personajes públicos. Esto les permitió manejar las políticas bancarias de tal manera que se favorecieran sus intereses como accionistas de los más importantes bancos. Asimismo, fueron prudentes y cautelosos frente a los problemas que afectaron la vida económica. Esto hizo que se mantuvieran con cierta solidez a pesar de las variaciones económicas por las guerras y los bajos precios de los principales productos de exportación. Ahora vamos a pasar a las emisiones monetarias y vamos a hacer un recuento de ellas. La ley nacional. Realizaron sus propias emisiones de billetes al portador en Bogotá y Cundinamarca, haciendo una excepción con el Banco de Londres, México y Sudamérica, que aunque tuvo capital extranjero, fue el que inició las emisiones de billetes. Vamos a describir al banco del Banco de Londres, México y Sudamérica. Amparado en la Ley 35 de 1865, mediante la cual el objetivo otorgaba permiso para fundar establecimientos bancarios. En el mes de junio de 1865 se abrió una sucursal del Banco de Londres, México y Sudamérica, ubicado en la carrera de Oriente, hoy calle 11, entre carreras sexta y séptima de Bogotá. Esta entidad tuvo existencia de solo 2 años debido a discordancias entre los directores del banco y el gobierno de Colombia. Aunque el permiso de emisión era por 20 años, durante su corta vida alcanzó a emitir una bonita serie de billetes a la vista y al portador por valores de 5, 10 y 50 pesos. Los 3 valores presentan las mismas características.
De este banco no se conocían ejemplares, sino que hace unos 3, 4 años apareció, y lo curioso es que aparecieron los 3 valores. Entonces creo que eso está los compró la Casa de Moneda y están en exposición allá en Bogotá, en el Museo Numismático. Un solo billete de cada uno de conocieron. ¿Y yo? ¿Conocieron un solo billete? ¿Qué? Sí, los 3, pero no me conocieron más gente. Entonces, aquí tenemos billetes de 50 pesos, bueno, todos tienen el mismo diseño, igual las viviendas y todo, y los colores varían un poco, pero lo interesante es que se encontraban en muy buen estado de conservación. Eso es muy interesante. Bueno, pasamos ahora al Banco de Bogotá. Según datos del portafolio, la creación del Banco de Bogotá comenzó a gestarse desde 1867, pero fue el 15 de noviembre de 1870 cuando nació oficialmente con un capital pagado de 235.000 pesos. Según quedó consagrado en la escritura de constitución que se firmó en la Notaría Segunda de la capital. Entre los 39 socios fundadores estaban Joaquín Sarmiento, Ricardo Santamaría, Samper y compañía, Eusebio Bernal, Carlos Oleari, Anselmo Restrepo, Copper y Scholz, Jesús María Gutiérrez, Camacho Roldán, hermanos, entre otros. En su primer año de funcionamiento, Camacho Roldán llegó a un acuerdo con el gerente del banco, don Salomón Copper, para depositar las cuentas del Tesoro y para que el banco sirviera como agente fiscal del gobierno en los próximos 10 años. Además, el gobierno se comprometió a usar los billetes del banco para pagar sus acreencias y la nómina oficial. Con estos privilegios, el banco se convirtió en ejecutor exclusivo de los pagos del gobierno en el exterior. En la segunda entidad bancaria, fue la segunda entidad bancaria que gozó de la facultad de emitir billetes y en efecto la aprovechó, pues realizó varias emisiones de billetes al portador y a la vista. Una de ellas fue impresa por Perkins, Bacon y compañía de Londres en valores de 1, 2, 5, 10, 50 y 100 pesos. No tienen figuras alegóricas. Otra emisión por valor de 50 pesos CNK, único ejemplar conocido, posee una figura alegórica, una mujer sentada. No tiene sello ni texto del Banco Nacional. Una tercera emisión con figuras alegóricas, 2 gemelos, como la más conocida, ¿no? Esa serie de los gemelos. También impresa por Perkins, Bacon y compañía, tuvo valores de 1, 5, 10 y 50 pesos y está fechada el 1 de mayo de 1873. Una nueva emisión autorizada por acuerdo de la Asamblea General del 7 de febrero de 1876. La impresión estuvo a cargo de Berto Paredes. Sus valores fueron de 20 y 50 centavos. El 1 de enero de 1880 realizó una quinta emisión impresa por la Compañía Colombiana de Billetes de Banco por valores de 1, 5, 10, 50 y 100 pesos. Luego realizaría más emisiones, algunas de ellas con espacios en blanco para diligenciar la fecha en el momento de su emisión y otras como cédulas hipotecarias. Les compartimos aquí el billete de 20 centavos, el cual es un ejemplar sumamente raro. Solo conoce este ejemplar. Entonces es muy curioso que una viñeta de una mujer girando, los valores acá al lado, muy bien diseñado el billete, por el reverso tiene la fecha, el número del billete y la firma del gerente que era el señor Coppel en ese momento. Ahora vamos a ver el de 50 centavos, igual de hermoso que el anterior. Lo curioso de este billete es que por primera vez aparece Simón Bolívar en un billete colombiano. Es la primera vez en 1876 y está muy bien diseñado, tiene
el número, por reverso tiene la ley que lo emitieron, el número del billete, y está en un estado de conservación muy bonito también. Creo que también es el ejemplar único conocido, no tengo bien la certeza, pero creo que eso es don Alberto Lozano, los que conocieron tal vez don Julián, los que conocieron a don Alberto Lozano, en esa colección estaba este billete, pero no es de 20 centavos, solamente tuvo el de 50. Pasamos al Banco de Colombia. Junto con el Banco de Bogotá, el de Colombia es uno de los más importantes que existieron en nuestro territorio durante el periodo de la banca libre. Fueron bancos muy influyentes y gozaron de buenas administraciones, lo que hizo que sus billetes siempre fueran aceptados sin restricciones, debido a que mantuvieron la convertibilidad en oro. Se fundó en 1875, tuvo un capital inicial de 181.400 pesos. Es el segundo banco que ha llegado hasta la fecha, bajo el nombre de Bancolombia, y además el de más relieve en la actualidad. Tanto el Banco de Colombia como el de Bogotá se fundaron con el objeto de emitir billetes pagaderos al portador, conceder créditos a interés, efectuar giros y descuentos mediante el manejo de letras de cambio y títulos de crédito, así como recibir y hacer adelantos sobre cuentas corrientes, recibir otros depósitos a término, tener agencias, sucursales o casas comisionistas en cualquier parte del país. Este banco también tuvo varias emisiones. La primera de ellas es del 1 de abril de 1875, el valor de 1, 5, 10 y 50 pesos. Fueron impresos por la litografía de Demetrio Paredes. Otra emisión en moneda corriente estuvo fechada el 20 de julio de 1876 y tuvo los valores de 1, 5, 10 y 20 pesos. Fueron otorgados por la Escritura Pública número 170 del 29 de enero de 1875 ante el notario segundo de Bogotá. La impresión estuvo a cargo de la litografía Compañía Colombiana de Billetes de Banco con sede en Washington, Estados Unidos. Una tercera emisión estaba representada en moneda de plata de talla mayor. Tuvo los valores de 5, 10, 20 y 50 pesos. También fueron impresos por la anterior compañía. La cuarta emisión se realizó el 15 de diciembre de 1881 y tuvo los valores de 50 y 100 pesos. Consistió en formatos de depósito de carácter obligatorio para financiar la guerra o los problemas económicos del gobierno. Fueron impresos por la American Bank No Company. De todas estas piezas hemos seleccionado el billete de 100 pesos, el cual es muy hermoso. Tiene una viñeta central con una alegoría al descubrimiento de América. Es un espécimen. Los huequitos quiere decir que es un espécimen, está anulado, pero es muy hermoso, el color muy sobrio, muy color negro, ese color naranja pálido, muy bonito. Pasamos al Banco Popular. Este banco fue creado en Bogotá en el año 1837 con un capital inicial de 155.000 pesos. No se conoce con exactitud la fecha de su disolución, pero se sabe que fue antes de 1905. Cuando este banco tuvo menor trascendencia que los dos anteriores bancos, alcanzó a realizar 3 emisiones de billetes. La primera por valores de 50 centavos, 1 y 5 pesos. Fue impresa por la litografía de Demetrio Paredes. Están fechados en 1877. La segunda emisión tuvo un solo valor, 10 pesos, con fecha 20 de julio de 1877. La imprimió la Compañía Colombiana de Billetes de Banco. Otra emisión, aunque no se conocen ejemplares de ella, se sabe que fue por valores de 1, 5 y 10 pesos, con fecha 1 de enero de 1877, series A, B, C. También se sabe que posteriormente salieron valores de 25, 50 y 100 pesos. Estos fueron impresos por la American Bank No Company en Nueva York. Aquí le mostramos el billete de 50 centavos, ese es el primero del que emitió el Banco Popular. Es también elaborar la metodología del señor padre, del cual hizo unos trabajos, hacía unos trabajos muy de diseño, muy elegantes, muy bonitos. Está con el Ministerio de Banco Nacional.
Está con el Banco Nacional. No, al parecer no, el Banco Popular no lo emitió, porque está sin firmas y únicamente con el número, pero no tiene la firma de los responsables del banco. No es diferente al Banco Popular de ahora, pues. Sí, claro. Sí, el Banco Popular, el modelo, el Banco Popular fue fundado por ahí como en el 40. Fue la década del 40 al 50 fue fundado el Banco Popular. Llegó Con hacer hasta una- 1905, llegó en 1908. Usted que es de Cundinamarca, bien de Cundinamarca, Zipaquirá, ¿por qué lo escriben en esos billetes con C y no con Z como ahora? Porque en esa época se escribía Zipaquirá con C. ¿Pero hay alguna razón histórica que le hayan puesto ese Z o ese? Hubo después la municipalidad de Zipaquirá se reunieron y llegaron al acuerdo que debía escribirse con Z para darle más relieve a la parte indígena, El Sí, CIP. del Zipa. Sí, entonces por eso ve que hubo el cambio de la C a la Z, para darle más relevancia a la parte indígena de esa zona de Cundinamarca. Los españoles lo escribían con C. Sí. No sé, todo el tiempo. Se encuentran documentos, hubo una época en que se encuentran documentos con C, Zipaquirá con C y Zipaquirá con Z. De hecho, no había una, como decir, sí, fíjate, entonces ya parte del Consejo de Zipaquirá se llegó a un acuerdo que todos los documentos oficiales, todos deben ser con Z. Y ahí adelante siempre lo hemos conocido con Z. Ahora llegamos al Banco de Cundinamarca, un banco muy raro. Este fue establecido por escritura pública número 1881 del 27 de noviembre de 1880 ante el notario segundo de Bogotá. Fue fundado con un capital inicial de 21.000 pesos. No hay certeza sobre su disolución, pero se sabe que fue antes de 1886. En su corta duración solo realizó una emisión de billetes por valores de 50 centavos, 5 y 10 pesos, los cuales fueron elaborados por la litografía del señor Demetrio Paredes. Quiere mostrarle el billete de 10 pesos, que es muy, muy bonito. Tiene dos alegorías de jóvenes sosteniendo la cifra 10, la viñeta central y todo, y al parecer no fue emitido tampoco. No está emitido. Carece de fecha de emisión y firma de los responsables del banco. Bueno, pasamos al Banco de Zipaquirá. El Banco de Zipaquirá empezó su funcionamiento a partir del año 1881, consta en escritura pública número 1120, otorgada ante el notario del circuito de Zipaquirá, señor Francisco Chávez, con fecha del 24 de diciembre de 1881. Este banco comercial, creado por iniciativa de don Jorge Holguín, contó con facultades para emitir billetes al portador y a la vista. No sabemos la fecha de su disolución, pero presumimos por su corta duración, que fue breve. Emitió 3 valores, 5, 10 y 50 pesos, los cuales fueron impresos por la litografía del señor Demetrio Paredes. Hemos seleccionado para mostrarles el billete de 50 pesos. Esta emisión, toda, desde 5, 10 y 50 fueron perforados. Creo que todos los conocemos perforados. Una perforación en el centro, eso, una anulación que se hizo. Sí. Sí. Este es curioso porque está sin anular. Al parecer quedó guardado porque todos que están perforados circularon, porque tienen la firma, todo el número. Al parecer quedó guardado y sin circular. No fue emitido. Sí, no fue emitido y por eso no carece de la perforación. 50 pesos era mucha plata, ¿no? Sí, claro. ¿El capitán del banco cuánto fue? 20 pies. 22.000 pesos. ¿Cómo le parece? Y sí, billetes de 50 pesos era mucho. Llegamos al Banco de Tequendama, no el Banco de Tequendama que conocimos hace unos años. ¿Así? No Ah, es no, ese. es otro distinto. Bueno. Ernesto, estos billetes han de Zipaquirá, ¿esos no se conocen con firmas? Ninguno.
¿Ya? No tienen firma. No, sí, Los que están nombrados. este no, pero los que circularon, el de 5, el 10, el 50 metros, están firmados. Los perforados. Los que están perforados. Pero los que no tienen firmas fueron guardados porque según el candidato. No circularon. No Quedaron guardados en ¿Y alguna. entonces cómo hacían para sacarlos y entregarlos al público? En muchas ocasiones se presentó ese caso de que circulaban billetes de determinadas entidades bancarias sin tener respaldo de las firmas ni nada. Había confianza tal vez en esa época por el valor. No sé. Una cosa curiosa también es que Misiones clandestinas. Entre los circulados, los que tienen firma y sin firma, ¿cuáles son más interesantes? Los firmados. pues este es muy interesante, el que no está perforado ni tiene firmas. Es muy interesante, es de los más escasos. En los valores en el valor de 5 pesos hay una novedad también. Todos los billetes, la fecha es 1881 y se encontraron unos billetes de 5 pesos con un sello de caucho al lado izquierdo, dice Banco Zipaquirá 1886. ¿Sí? O sea que todavía tenían billetes con fecha 81 y en vez de sacar nuevos con una fecha, hicieron un sello y se la colocaron y la son bastante raros. Esa novedad. Pero todavía funcionaba el banco. Sí, de haber funcionado todavía, porque era ¿Tienen firmas también por el reverso? Sí. ¿Cómo? ¿También tienen firmas por el reverso? No, No, de Zipaquirá. no, eso no por el banco del reverso, solamente por el anverso. Bueno, el Banco de Tequendama fue fundado en la población de La Mesa. Tal vez ustedes han escuchado hablar de esa población en Cundinamarca. Mediante escritura pública número 260 del 22 de agosto de 1881, ante el notario del circuito de La Mesa. Entre otros, los fundadores fueron los señores Aurelio Plata y Emilio Sáenz y Segundo Ortega. Se inició con un capital de 50.000 pesos, imagínense. Pobre. 50.000 pesos. Pero bueno, 50.000 pesos era plata todavía en esa época. Oye, parece una ridiculez, pero un capital de 50.000 pesos en acciones de 50 pesos cada una. Este banco emitió billetes pagaderos al portador y a la vista en valores de 1, 5 y 10 pesos. Son supremamente raros los billetes del Banco de Tequendama, claro, porque era un banco regional muy pequeño, entonces la emisión es bueno, muy corta. Este ejemplar de 10 euros también creo que es el único ejemplar conocido. Ese sí fue emitido, tiene firmas, fechas y hay una viñeta que muestra una población, posiblemente era la Mesa, no sé, bueno, el pueblo de La Mesa. Llegamos Es al banco. importante también que colocaron una cosa en local, porque Sí. uno ven todos estos billetes que colocan pues, como cosas que no son colombianas, un perro San Bernardo, y ve uno cosas como raras. Son billetes extranjeros. Son billetes extranjeros, en cambio colocar el hecho de que coloquen una cosa de aquí me parece muy importante. Porque el impresor que era don Demetrio Paredes, él se preocupó mucho porque por mostrar lo regional, lo nativo, ¿sí? No vaya a ser con imágenes extranjeras, como si lo hicieron los bancos. Sí, eso fueron por las billetas extranjeras. Perdón, hay un hecho muy importante de Demetrio Paredes. Yo creo que es alguien a quien se le debe un reconocimiento y un trabajo de investigación serio acerca de todo lo que él representó como impresor y como fotógrafo. Es uno de los primeros fotógrafos que existieron en Bogotá, y la particularidad de Demetrio Paredes es que hacía parte del movimiento artesanal. Entonces, este tipo de práctica de crear su propio taller de impresión era precisamente para confrontar esa dinámica de no estar dependiente del extranjero. Entonces, esa es muy claro esa intencionalidad de él en sus viñetas, en su trabajo, de que lo podemos hacer aquí, lo podemos hacer en Colombia, y junto con otros 3 impresores que hacían parte del movimiento artesanal, generaron una dinámica muy interesante de edición y de fotografía propia en Bogotá y en todo este territorio.
Entonces eso también tiene que ver un poco, explica por qué su iconografía, aunque no tiene la belleza, digamos, pues tiene una belleza muy propia y muy particular, y eso es un trabajo que se ve en todo lo que él hizo, porque también hizo papel sellado y muchas otras cosas, llegó a imprimir y muchas otras cosas más de documentos. Entonces es un personaje bien curioso en la historia. ¿Todavía existe o no existe? No, se acabó, eso terminó con la muerte del señor a finales del siglo antepasado. Y todo el material de esa imprenta, de esa empresa, quedó en poder de la imprenta nacional. La imprenta nacional es un museo muy, muy interesante, donde hay una colección de las piedras litográficas donde este señor imprimió muchos documentos, acciones, bonos, vales, billetes, papel sellado, estampillas de timbre nacional. Es muy interesante el museo, no sé, alguna oportunidad que tengan ustedes de ir a Bogotá, no se pierdan la ida allá al Museo de la Imprenta Nacional. Es muy fácil llegar, que hay sobre la Avenida La Esperanza, al lado de la 68. Ahí anexo está la imprenta de billetes, también conocer la imprenta de billetes del Banco de la República. Es otro tour que ningún numismático ni notafílico se la debe perder en su vida. Yo la hice, imprenta interesante. Allá pueden ir un grupo que pueden de acuerdo, tienen que pedir la cita porque no hay abierto al público como cualquier banco, es privado. Se pide la cita y va un grupo de personajes a conocerlo. Primero pueden conocerlo todo, la imprenta nacional que está allá a una cuadra y la imprenta de billetes del Banco de la República. Bueno, ahora llegamos al Banco de Occidente, otro banco también regional bastante curioso. Este banco fue fundado en la población de Facatativá, a los siguientes del río Bogotá. Fue constituido legalmente por escritura pública número 211 del 19 de abril de 1882, otorgado ante el notario del circuito, señor Gregorio Martín. En su corta vida emitió 2 billetes por valores de 5 y 10 pesos, elaborados por la litografía del señor Demetrio Paredes. Es compartido el billete de 10 pesos, también son muy raros estos billetes, tanto el de 5 como el de 10, no sé por ahí, 1 o 2 más. Este fue emitido, está firmado, fechado, y tiene una viñeta de dos caballos en una posición bastante elegante, uno de color blanco y el otro de color negro. Perdón, una anotación ahí es que esos son los únicos 3 bancos que se salen de la centralidad de Bogotá. Zipaquirá, Tequendama y Occidente, son 3 regiones, podríamos decir que estrictamente son los 3 que tienen que ver con Cundinamarca como estado, como departamento, son estos 3, Occidente, Tequendama y Zipaquirá. Bueno, el Banco de la Unión. Esta entidad fue fundada en Bogotá por los señores Palau Corrales y compañía en diciembre del año 1880, según consta en la escritura número 898, otorgada ante el notario primero de Bogotá. Sus accionistas provenían del negocio ganadero. Se inició con un capital de 24.842 pesos. Se liquidó en 1886. Alcanzó a realizar 2 emisiones de billetes. La primera en 1881 fue un billete por valor de 50 pesos, impreso en Bogotá por Demetrio Paredes. Posteriormente realizó otra emisión por valores de 5 y 10 pesos, impresa por American Bank Company. Esta emisión es muy bonita, sobre todo del de 50 pesos que fue el de Demetrio Paredes, no se conoce, es muy raro. ¿Perito lo tiene?
Julián que es el poderoso aquí, notafílico. Tiene dos. Que el mal se la mano y que lo tenga. Tiene un radar. Es que en términos reales todo lo que viene de los bancos de la marca Bogotá son la mayoría honorables. Sí. Ahora tenemos como el Banco Bogotá, el resto todos son honorables. Bueno, el Banco Prendario. Este banco funcionó en la ciudad de Bogotá, no se sabe con exactitud la fecha de su fundación, solo se conoce que para 1881 ya existía y que se liquidó antes de 1900. Su capital inicial fue de 38.640 pesos, las cifras que a Domingo le gustan. Pero primero que ellos también lo ponían bien bajito para no pagar impuestos. Sí. Porque si lo ponían con los costos reales, No, yo creo que pues los mataban los impuestos cuando también. no existía la DIAN, cuando la DIAN todavía no existía. No, la DIAN siempre ha existido. No, pero Muisca no. Pero comparativamente con el de Bogotá no hay mucha diferencia porque ellos se quedaron con 200 millones, que eran los poderosos, y el de Colombia, más o 200 menos. millones, 200 pesos. 200 pesos, 200.000, 200.000. O sea, de 20.000 a 200, pues proporcionalmente siendo locales más pequeños no es mucha la diferencia. Hoy una moneda de 20 pesos de esa época era en oro. En oro, claro. Y es una morrocota, pues, que era una cosa impresionante en oro. Exacto. Emitió billetes por valores de 1, 5 y 10 pesos. El de 5 no se conoce emitido. El impresor fue don Demetrio Paredes. Como muestra de las piezas de este banco tenemos el billete de 10 pesos. Igualmente que otros, es supremamente raras estos billetes también, son muy raros. No sé quién de ustedes los tenga, pero son muy raros. Y está el billete fue emitido, tiene la numeración 1801, tiene la firma del gerente y su fecha, tiene una viñeta de un águila a la izquierda y una colmena de abejas a la derecha. Llegamos al banco hipotecario. Esta emisión del banco hipotecario sí es espectacularmente hermosa. Fue hecha en American Bank Company de Nueva York. Sí, más bien es conocida. Esta entidad bancaria se constituyó por escritura pública número 1567, otorgada ante el notario tercero de Bogotá el 1 de octubre de 1881. Se conoce que tuvo un capital total de 202.350 pesos, y era un más riquito. La high class. Pesos, y que se liquidó en 1886. La primera emisión de billetes que realizó estuvo fechada el 1 de octubre de 1881 y tuvo los valores de 5, 10, 50 y 100 pesos. Fueron muy bien diseñados, con billetas atractivas, colores sobrios y cantidades limitadas. La impresión la realizó la American Bank Company de Nueva York. También imprimió cédulas hipotecarias a la vista, una por 50 pesos por interés al 4% anual y otra de 100 pesos con plazo fijo al portador por intereses del 9% anual. Estas fueron impresas por la litografía nacional. La litografía nacional, lo que hoy conocemos como imprenta nacional, es la misma. Para recordar estas emisiones hemos seleccionado el billete de 5 pesos. Es muy bonito, tiene dos viñetas haciéndole homenaje a la escritura, a la parte derecha y a la parte izquierda. Tiene el sello del Banco Nacional. Este no está emitido por el Banco Hipotecario, no fue emitido. Estaban en caja guardados por el Banco. Entonces el Banco Nacional los tomó y los reselló. El nombre hipotecario era porque ellos tenían esa modalidad de prestar plata de hipoteca. Pues, en esa época hubo muchos bancos hipotecarios. Banco Prendario Hipotecario, Banco Hipotecario de Colombia, Banco Hipotecario de Bogotá, Banco Hipotecario Popular. Ellos se dedicaban como a préstamos. Sí, préstamos. Es importante porque ahí realmente en esa misma fecha es donde surge la dinámica hipotecaria en el país. O sea, como el pensar la construcción respaldada a través de hipoteca. O sea, y esa facultad la aprovechan estos bancos para empezar a construir y esto. Pero esto coincide con la misma época histórica. Fueron de las primeras entidades que tuvieron ese respaldo.
Bueno, ahora llegamos al banco de crédito hipotecario. Fue establecido por la escritura pública otorgada ante el notario tercero del círculo al número 280 con fecha 22 de febrero de 1883. Sus estatutos fueron aprobados por el gobierno del estado de Cundinamarca por resolución del 26 de marzo del mismo año. Inició operaciones el jueves 19 de abril de 1883. El local del banco fue la casa del señor José María Sarabia Ferro, antiguo Jockey Club, situado en la esquina de la Plaza de Bolívar y la calle Real. ¿Todavía existirá la casita, no? Palacio de Justicia. En la casa de Nariño, pues donde no Situada la en la esquina, ¿Dónde es el Palacio de Justicia? en la plaza, situada en la esquina de la Plaza de Bolívar y calle Real. La primera. Sí, la calle Real es lo que conocemos como carrera seca. Hubo 3 calles reales, desde la Plaza de Bolívar hasta la Jiménez. Entonces cada fragmento, cada cuadra se llamaba primera calle real, segunda calle real y tercera calle real hasta llegar a la Jiménez. Pero así se llamaba la primera cuadra, segunda y tercera cuadra. porque en el club, ese club de Bogotá, el Jockey Club, no funcionó también donde vivió Nariño ahí en la plazuela San Francisco. No, últimamente la sede ¿Dónde está ahora? en el Parque Santander. En el Parque Santander no funcionó también ese Pero club. posteriormente. Ah, Y es donde está todavía. donde vivió Nariño. Sí, Nariño tuvo la imprenta. Pero antes la dirección del segundo estaba un poco en esa dirección. Bueno, inició operaciones el 19 de abril de 1833. El gobernador del banco y presidente del consejo fue el señor Salomón Cope. Se fundó por un capital de 400.000 pesos. Mucha plata. No se precisa la fecha de su liquidación, pero se sabe que fue antes de 1905. Ese Copper es el mismo de ahora que... Estuvo en muchos bancos, varios de estos aparecen firmados, gerente. Oye, ahora hay como unos descendientes de con El ese fundador de apellido. Bavaria. De Bavaria. Es el de Bavaria, sí. Sí, de Bavaria. Era pobrecito. De origen alemán, del cual hay en el cementerio central está la tumba de él y hay una estatua y la gente le vaya a rezar y a pedirle dinero, pedirle la suerte que le gana la lotería y chance. Entonces guía la gente los lunes. Sí, serio. Una romería, eso le tiene una fe y eso es un hecho. ¿Será que la gente gana? O sea, que era, pero eso... Una idea popular. Porque él está así, en una estatua entonces llega la gente y se pega al oído. Y dicen, le hacen la petición. Hay que ir entonces. Claro, porque los billeticos antiguos. Bueno, este banco solamente realizó una emisión por un valor de 5 pesos. No sé, es muy raro también estos billetes de este banco. Está firmado, fechado, con numeración, lo cual nos da a entender que circuló. Bueno, pasamos al Banco Internacional. Se estableció por escritura pública número 1094 otorgada ante el notario segundo de Bogotá el día 30 de agosto de 1884 con un capital inicial de 57.200 pesos. Se liquidó antes de 1805. Realizó una emisión por valores de 1, 5, 10 y 50 pesos. Los elaboró la litografía American Bank Company de Nueva York. Aquí le mostramos el billete de 50 pesos, que es muy extraordinario, muy legal también. Es un espécimen, está perforado las 4 perforaciones, quiere decir que es un espécimen. Lleva la palabra espécimen, pero es una espécimen. ¿Verdad que Perito lo tenga? Yo creo que sí. ¿Está en tu colección de especímenes? ¿En tu colección de especímenes? Bueno, es una viñeta central haciéndole alusión al mapamundi de América. Llegamos a la caja de propietarios. Esta entidad tuvo las facultades de banco y debido a la época en que existió,
También realizó emisiones monetarias. Se fundó en Bogotá en 1872 con un capital de 160.000 pesos y tuvo una existencia hasta 1886. Realizó una primera emisión por valores de 20 y 50 centavos, impresos en la tipografía de don Ernesto Paredes. Posteriormente emitió los valores de 1, 2, 5 y 20 pesos, los cuales no tienen pie de imprenta. Estos billetes fueron resellados por el Banco Nacional y algunos como billetes de movilización. Seleccionamos aquí el billete de 50 centavos, el cual está muy bien elaborado, circuló, está fechado, firmado y numerado. La confianza de la gente en esa época, de uno estar acostumbrado a ver la monedita de 5 pesos y la de 50 centavos y el peso en plata, a que le metan a uno un papel, sí, la gente sí, de esa época sí aceptaba eso. Yo creo que sí, era bastante. El pueblo sí aceptaba eso. eso. El pueblo aceptara eso. Tenía buena credibilidad para que circulara. Bueno, ahora llegamos a la emisión de las casas comerciales. Las casas comerciales también aprovecharon. Cuando no fueron bancos ni nada, pero entonces aprovecharon también para hacer sus billetes. ¿Sí? Porque amparados en la ley. Amparados en la ley, porque también había escasez de circulante del gobierno, como sucedió en las regiones en la época de la guerra de los 1000 días. ¿Sí? Aquí en Antioquia hubo cantidades de emisiones regionales, en Santander, en el Magdalena, que para poder funcionar el comercio, la industria, tenían que hacer sus propios billetes. Durante el periodo de la banca libre que estamos referenciando, algunos comerciantes también aprovecharon las laxas facultades legales para las emisiones monetarias y realizaron sus propios billetes. A continuación, vamos a reseñar algunas de estas entidades que conocemos sus emisiones. Tenemos la Agencia General de Negocios. Es un billete por 50 centavos, es más bien común, se conoce. Tiene una viñeta al lado izquierdo sobre alusión al comercio, a las importaciones. Está numerado, más no está firmado por los responsables de esa agencia bancaria. Pasamos a la casa comercial del señor Uribe e Hijos, de Bogotá. Emitió bonos por valores de 1, 5, 10 y 20 pesos en los años 1870, 1871 y 1872. Fueron elaborados por la Compañía Americana de Billetes de Bancos de Nueva York. Todos tienen un atractivo diseño, como era habitual en los billetes que elaboraba esta reconocida firma estadounidense. Aquí les mostramos el billete de 5 pesos. Al parecer tampoco circuló porque carece de firmas y fecha e numeración del billete. Tiene la viñeta una alegoría a la ganadería, a la vaquería, a la agricultura y la imagen de una niña, posiblemente era una de las hijas del señor Uribe. Tomás y Jerónimo. No, estos son otros Uribe. Como dos troncos Uribe. Bueno, llegamos a la firma comercial del señor de Caicedo, el cual solo hizo una emisión de billetes por valor de 25 centavos. Es una cifra bastante curiosa y creo que entre todos los billetes emitidos por bancos locales particulares es el único valor de 25 centavos. ¿Sí? Entonces, y el billete está muy bien elaborado, fue elaborado creo, en Londres. En Londres fue elaborado este billete de 25 centavos. Y la numeración era 00022, o sea que tenían pensado emitir, de hecho, eran 6 dígitos. El pensamiento de emitirlos. Pero llegamos a los billetes de movilización. Los billetes de movilización son bastante curiosos y raros. Se conocen
3 ejemplares, uno de un señor de Don Miguel Morro de Zipaquirá, otro reseñado por la Caja de Propietarios y uno aquí en Medellín, una firma, un señor aquí en Medellín también sacó un billete de movilización. ¿Qué significa? El billete es como un antecedente de las tarjetas de crédito. Era alguien que podía respaldar una propiedad en determinado lugar donde se encontrara y con eso podía asegurar como el pago. Es más o menos ese antecedente, eso es lo que suponía. Podía llevarlo consigo y mostrar que era una garantía de que él tenía una propiedad en otro lugar y esa propiedad le respaldaba el pago que iba a hacer con este billete. Es curiosísimo, es curioso, pero es una Como un cheque viajero. ¿Qué? más o menos. Y estaba respaldado por una propiedad que tenía el señor. Yo, por ejemplo, Ahí dice que garantía hipotecaria. yo tengo una propiedad y me la garantizan porque por el reverso tiene una cantidad tiene todas las verificaciones, tiene la dirección de la casa, tiene el atestiguan que siente el señor, no sé qué, una garantía. Y entonces se movilizaba con su billete, y si estaba en Bogotá y le venía para Antioquia, aquí por ese respaldo podía él cambiarlo, darle por otro billete, otro banco, que sí lo recibieran acá. Y es también tiene Zipaquirá. también. Y él es un señor, un acaudalado de Zipaquirá. Se conocen solamente 2 billetes de este señor. El primero que conoció este ejemplar sin emitir, totalmente nuevo, lo tiene un familiar del señor Monroy, que es residente en Caracas. Yo lo conocí, billete. Y hace poco, unos 3 años, apareció uno totalmente vuelto nada, circulado y rarísimo, que el año volviera. O sea que sí, el señor sí se movilizaba y sí podía comer con su casa, que la tenía hipotecada. La nueva compañía constructora, esa compañía constructora existió en Bogotá, no conocemos ningún otro ejemplar. Emitió un billete por 5 pesos de la litografía Paredes, también muy elegante, muy bonito. Tiene una billeta de una industria, una fábrica. Al parecer el señor tenía industrias, y está también sin fechar y sin emitir, que es supremamente raro. Ahora llegamos a la Oficina General de Negocios y de Arquitectura. No hay mayor información de esta agencia de negocios, solo conocemos un billetico por 10 centavos, el cual tiene un vapor a la izquierda, y el reverso está firmado por el dueño o responsable de esa firma de ingenieros. Bueno, ahora sí a puntos finales, para aburrirlo más. Muy interesante todo, oye. Antes de terminar este texto, queremos dejar algunas breves reflexiones, no tanto para concluir sobre este tema que aún está por ahondar y estudiar desde diversas disciplinas, sino con miras a exaltar algunas consecuencias que derivaron del periodo de la banca libre en Colombia. En primer lugar, vale la pena resaltar que la creación de los bancos en Bogotá y Cundinamarca llevó a una notable reducción de las tasas de interés en estos territorios. Gracias a la emisión de billetes de banco se crearon medios sustitutivos para la circulación que cumplían la función de oro como moneda, lo que permitió su mayor utilización como mercancía de exportación. Además, por estas emisiones se pudo amortizar en parte las crisis causadas por la escasez del monetario y reducir las tasas de interés. Queda también constancia de la lucha ideológica respecto de la iniciativa privada que defendió un notable grupo de ciudadanos y la iniciativa estatal
que insistía en la consolidación de un elemento gubernamental para controlar y centralizar las emisiones monetarias. Por otra parte, es de resaltar el condicionamiento de la economía nacional por las diversas guerras. En el siglo XIX hubo nueve guerras civiles y algunas nacionales, las cuales forzaron, entre otras cosas, la realización de algunas emisiones de emergencia, así como también el surgimiento y la corta vida de varias entidades bancarias que vieron cómo sus proyectos se venían abajo por la inseguridad de los capitales en medio de los conflictos. Uno, por la ley que salió en el 86 de prohibir a los bancos particulares emitir billetes, y por otro que el país vivía totalmente en guerra, entonces llegan asaltados los bancos, se roban, todos quebraron, prácticamente los bancos todos quebraron. Sin embargo, podemos ver con admiración cómo dos de las entidades que se crearon en el periodo de la banca libre, el Banco de Bogotá y el Banco de Colombia, lograron persistir hasta nuestros días, constituyéndose en una de las más importantes entidades bancarias de la actualidad. Finalmente, queremos llamar la atención sobre la escasez de publicaciones sobre las emisiones monetarias del periodo de la banca libre colombiana, hasta donde alcanzamos a rastrear. En la conformación de este escrito es muy poco lo que se ha estudiado la banca bogotana y cundinamarquesa desde la perspectiva de sus emisiones, la constitución de los capitales y el objeto social que perseguían. Los estudios que hay se inscriben en el marco de la historia económica, pero en raras ocasiones confrontan documentos de archivo de los múltiples que generaron estas entidades bancarias. Anexos gráficos. Para cerrar este trabajo incluimos un archivo gráfico adicional de documentos emitidos por algunos de los bancos que hemos referenciado. Consideramos que es importante darlos a conocer, puesto que además de informarnos sobre las diversas actividades que desarrollaban dichas entidades, también tienen el atractivo de estar en muy buen estado de conservación y hacer parte de colecciones que se han preocupado por salvaguardar la memoria gráfica de Bogotá y Cundinamarca. Podemos ver aquí una acción por valor de 40 pesos del Banco de Cundinamarca de 1881. Un pagaré del Banco de Zipaquirá por 600 pesos. Elaborar una hoja de papel sellado de la época. Un depósito de imposición del Banco de la Unión. Un título de por 165 acciones del Banco Internacional de 1904, un documento por $10.000 de 1929 del Banco de Bogotá. $10.000. Ahí lo a cobrar. Bueno, ya es de 1929. Sí, ya se sale del marco, se puso por la curiosidad de la cifra y la Cifra astronómica. Sí, porque verdaderamente pues, ya no está en el periodo del cual estábamos hablando, pero como el Banco Bogotá todavía existe, y nos parece muy curioso pues, la cifra y el estado de conservación en que están. Claro. Y están en liquidar los intereses, ¿sí? Por último, queremos mostrarles varios cheques de los bancos del cual hablamos: Banco de Colombia, Banco de Bogotá y Banco Popular. Bueno, muchísimas gracias a todos. Don Arcelio.